Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en nuestro podcast que día a día hacemos en el mundo del perro, pero hoy lo traemos de forma diferente. Iniciamos un ciclo de podcast para entrevistar y para que a personas y entidades que conocen el mundo de la violencia de género nos hablen sobre esta lacra social. Hoy estamos aquí, en una de las empresas que se preocupa por la violencia de género, por erradicar esta lacra, como decía antes. Y estamos en John Deere Ibérica, aquí en Madrid, en estas instalaciones magníficas como empresa colaboradora contra la violencia de género. Raquel, nuestra compañera Raquel está con nosotros. Raquel, ¿qué tal? Bien, aquí encantada de estar en John Deere y por supuesto darle las gracias a todo el personal y a los directivos de John Deere por darnos esta oportunidad y por acompañar en el día a día la lucha contra esta lacra. Muy bien, Raquel. ¿Y a quién nos traes hoy? Porque siempre nos da sorpresa. Sí, hoy tengo una persona muy especial para todas las víctimas de violencia de género, en especial para las de la Comunidad de Madrid, y está con nosotros Irene Niño. Cuéntanos, Irene, ¿quién es? ¿Quién es Irene Niño? Bueno, en primer lugar quería agradeceros la invitación a vosotros, a John Deere Ibérica. Y bueno, pues efectivamente, yo soy Irene Niño Gonzalo, soy inspectora jefa de Policía Nacional y soy la responsable de UFAM Madrid, dentro de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. ¿Y qué es la UFAM? La UFAM, pues la UFAM es la unidad especializada en la lucha contra la violencia de género, contra la violencia doméstica y contra la violencia sexual. Además de luchar contra esos tres frentes, también nos encargamos de la protección a las víctimas de la especialidad. Dentro de todo el territorio nacional tenemos 173 UFAM territoriales y bueno, y son las encargadas de investigar este tipo de infracciones penales. ¿Has dicho víctimas de la especialidad? Sí, ¿Qué es eso? Las víctimas de la especialidad son como nuestro cometido es investigar la violencia de género, doméstica y sexual, pues luego nos encargamos de proteger a las víctimas de violencia de género, de violencia doméstica y de violencia sexual. Víctimas de la especialidad que nosotros trabajamos, quería decir. Oye, Irene, he leído recientemente que hay un incremento muy importante en los casos de violencia sexual, ¿es verdad? Sí, es cierto. ¿Y a qué ha debido eso? Pues yo creo que hay muchos factores que pueden haber influido en ese aumento. En primer lugar, yo creo que la labor que están haciendo los medios de comunicación, las campañas publicitarias, con campañas como Denúncialo, No estás sola, No te calles, esas son solamente un breve ejemplo de las campañas que todos estamos acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación. Yo creo que han contribuido a crear una mayor conciencia social de lo que supone este problema, a visibilizarlo, porque es verdad que anteriormente es un tipo de delito que afecta a la parte más íntima de la persona, ya sea mujer u hombre, y en muchos casos sentían vergüenza, sentían culpabilidad, miedo a no ser creídas las víctimas. Entonces, con este tipo de campañas yo creo que se está ayudando a que la gente se anime a denunciar. Entonces, no sabemos si hay más casos. Lo que sí que está claro es que se visibilizan más y se denuncian más. Luego también las reformas legislativas, lógicamente. Han influido. Ahora hay muchas más agresiones sexuales, pero claro, porque han desaparecido otros tipos penales. Entonces, ¿Vosotros estáis ubicados en dónde? ¿Tú eres Policía Nacional? Sí, ¿Dónde estáis ubicados? yo estoy ubicada en la UFAM de la Brigada Provincial de Policía Judicial, que está en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en la avenida del Dr. Federico Rubio Galí, número 55. ¿Y UFAM? ¿Cuántas dependencias hay de UFAM? En Madrid estamos nosotros, que somos la parte de la investigación en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, y luego en las 18 comisarías de distrito tenemos del orden de entre 2 y 4 funcionarios encargados de dar protección a las víctimas fundamentalmente de violencia de género, ¿vale? Pero también, como he dicho antes, si es necesario, a cualquier otra víctima de la especialidad que nosotros llevamos. Además, existen 12 UFAM en las 12 comisarías locales que hay en la Comunidad de Madrid. Y estos 3 funcionarios, por la que hay por cada unidad, ¿son ellos los que voluntariamente deciden ir a esa unidad? ¿Cómo se les forma? O sea, ¿cómo acaba un policía nacional que sale de la academia? ¿Cómo acaba Claro. Sí, efectivamente. Este es un destino que es voluntario. Es verdad que hay otros que son obligatorios, pero la provisión de puestos de trabajo de la UFAM va a través de un concurso específico de méritos. Eso quiere decir que la gente que quiere trabajar en la UFAM tiene que participar y reunir los requisitos necesarios para acceder a este tipo de puestos de trabajo. Entonces, es algo completamente voluntario, gente que quiere trabajar en esto, que le gusta
y que está dispuesta a ayudar a la gente que lo necesita. ¿Cuánto tiempo pasa entre que la víctima acude a vuestro servicio y la policía, permíteme la expresión, Sí. realmente hace algo? Es inmediata. Los casos de violencia de género son casos de máxima prioridad. O sea, aquí no hay lugar a que por una mañana se ponga una denuncia, por ejemplo, por una estafa y se pueda citar a la víctima o un testigo al día siguiente. Las actuaciones en violencia de género son inmediatas. Inmediatas, sí. ¿Y qué mecanismos existen para que una vez detectado el caso se haga un seguimiento de esta situación? Dentro de la policía, ¿qué mecanismos existen? Sí, para la evaluación. Sí. Para la evolución y evaluación de los casos tenemos la herramienta informática IOGIN, efectivamente. Y a partir de esa herramienta se hace un seguimiento de la evolución del caso a través de contactos con la víctima, con el agresor, con otra serie de instituciones que estén implicadas en la materia. O sea, que esa es la herramienta a través de la cual se realiza la evolución. Vale, y después de una denuncia, una vez denunciado el OFAN, ¿qué mecanismos sigue la Policía Nacional para seguir con el caso? Siempre, o sea, un caso de violencia de género nunca acaba con la denuncia formulada por parte de la víctima. A partir de ahí es cuando casi diría yo que se inicia el proceso, porque es cuando se le asigna un agente protector que se encargará, pues, de atender a sus necesidades y de estar pues eso, en un proceso de evaluación constante tanto de sus necesidades como de los menores a cargo, que en su caso pudiera tener. ¿Y qué es el Biogen? Biogen es una herramienta informática en la que se aglutina todo tipo de información que permite, por un lado, predecir el riesgo de que esa víctima de violencia de género pueda volver a sufrir una agresión, y en base a esos riesgos se establecen las medidas de protección adecuadas. O sea, aparte de prevenir y predecir el riesgo, permite hacer el seguimiento de la evolución del caso. ¿Qué papel juegan las órdenes de alejamiento en la prevención de nuevos episodios de violencia de género? Pues hombre, son una herramienta muy útil para la víctima, porque suponen un obstáculo más de cara al agresor. Quiero decir, si el agresor se encuentra una limitación impuesta por un juzgado de una prohibición de acercarse a la víctima, por ejemplo, a menos de 500 metros, el hecho de que se salte esa prohibición judicial va a hacer que incurra en otro delito, en un delito de quebrantamiento. ¿Y qué supone eso? Pues que vuelva a ser detenido y que ante esa desobediencia pueda ingresar en prisión. Entonces, sí, son medidas que lógicamente ayudan de cara a la tranquilidad de la mujer. Lógicamente, luego habrá que estar a los perfiles de los agresores, pues porque hay agresores que sí quebrantan esas órdenes, pero lo normal es que sean un obstáculo más para poder acceder a la víctima. ¿Y cómo sabe una víctima de violencia de género que está en riesgo inminente y qué tiene que hacer en ese momento? Pues depende, porque hay muchas víctimas que lo son de libro y que no son conscientes de la situación que están viviendo. Pero sí que es verdad que dentro del ciclo de la violencia existe como una escalada gradual. Lo normal es que en una primera semana que conoces a una pareja no vaya a haber una explosión de agresividad, porque esa relación no seguiría adelante. Esto va poquito a poco, pues empieza con humillaciones, con controles, con bromas pesadas, con hacer de menos, con controlar tu entorno. Pero si ya damos el paso a la violencia física, que en alguna ocasión te haya empujado, te haya zarandeado, por supuesto te haya pegado, te haya forzado a mantener relaciones sexuales, incluso que haya llegado él a amenazar con que se va a suicidar, yo creo que ahí ya hemos dado un escalón más en ese juicio. Y creo que la mujer en cuestión debería compartirlo y ponerlo en conocimiento de las autoridades pertinentes. Esto debería haber sido mucho antes, pero si no llega a ser consciente, yo creo que esos son los marcadores que deben alertar a cualquier víctima. A cualquier víctima, entiendo, y a cualquier persona de su entorno, porque ¿quiénes pueden acudir a la UFAM? ¿Solo las víctimas de violencia de género? Nunca, o sea, quiero decir nunca, por supuesto las víctimas, pero cualquier persona que tenga conocimiento de un episodio de violencia de género, ya sea un vecino, alguien que la conozca, alguien que no, alguien que haya presenciado en la vía pública un episodio de violencia de un hombre hacia una mujer,
puede ponerlo en conocimiento, puede presentarse en comisaría, puede llamar al 091 en cualquier caso. O sea, ¿Me vas a permitir que te corrija conscientemente? Sí. Creo que puede no es la palabra, creo que debe. Que debe, pues tienes toda la razón, buena puntualización. Debe hacerlo, es un delito público y como tal todos tenemos la obligación de cada uno en nuestro ámbito de ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. ¿La gente cuando acude a la UFAM puede acudir de manera anónima o tiene que identificarse? A ver, por poder acudir, puede acudir de manera... Es una forma en la que nosotros tenemos conocimiento del caso. Pero sí que es verdad que de cara a conseguir medidas judiciales no es lo mismo hablar de alguien anónimo que ha visto y que no se quiere identificar a que esa persona pueda comparecer en sede judicial y pueda ser un testigo directo o de referencia de los episodios de violencia que haya podido padecer esa mujer. Entonces, como poder se puede hacer y policialmente se va a trabajar igual. Otra cosa es lo que luego podamos conseguir. Es siempre mucho más útil si tiene un nombre y unos apellidos y se le puede citar en calidad de testigo y que pueda aportar toda esa información. Vale. ¿Todo el mundo que llega a la UFAM como víctima de violencia de género acaba denunciando? No, no siempre, porque hay veces que hay que también que escuchar a las víctimas, porque también es verdad que dentro de este mundo estamos todo el mundo como condicionándolas, denúncialo. A veces no todo tiene por qué ser denunciado, porque a lo mejor se puede llegar a otra solución que no llegue a iniciar un proceso penal, que yo creo que a ninguna les apetece. Es muchas veces lo que echa para atrás a estas víctimas, ¿no? El iniciar un proceso como esto es complicado. Entonces, una vez que llegan a la UFAM, se les informa de cómo va a ser el procedimiento y entonces algunas pues deciden tomarse su tiempo. Otra cosa es que nosotros como policías, después de habernos entrevistado con ella, veamos que existe un riesgo para esa víctima. Entonces, por mucho que ella no quiera denunciar, nosotros vamos a actuar de oficio. Por eso pensaba yo, no todo tiene que ser denunciado. Tiene que ser denunciado cuando hay agresión y se percibe la agresión real. Efectivamente, cuando realmente existe esa infracción, porque hay veces que hay muchas fricciones en la pareja que no llegan a ser un delito. Entonces, pues eso, el separar esa línea, ¿no? de lo que pueda ser una relación mal llevada, unas faltas de respeto mutuas muchas veces, pero de ahí a dar el paso de lo penal, por eso digo que no todo acaba en una denuncia, aunque sí la mayoría, diría yo. ¿Y qué hacéis cuando vosotros veis claramente que es una denuncia evidente, pero ella se niega, tiene miedo, la típica persona que sea, digo típica lamentablemente, pero sí, es verdad que es muy habitual, la persona que sí que tiene miedo, ha dado el paso, pero no llega a ponerla, no se atreve, piensa que todo se le va a volver contra ella, ¿dónde me meto? ¿Qué hacéis ahí? Pues si pensamos que la víctima corre un serio riesgo, nosotros como he dicho antes y como policías tenemos la obligación de dar cuenta al juzgado de todos los hechos de los que hemos tenido conocimiento. Tenemos la obligación de hacerle la valoración policial del riesgo, asignarle a la agente y adoptar las medidas necesarias para cada caso. Lo que pasa que sí que es verdad que en este tipo de víctimas que nosotros llamamos resistentes, es mucho más complicado ejercer por nuestra parte esa labor de protección y a nivel judicial conseguir unas medidas judiciales que realmente solucionen su situación. Porque la violencia de género es un problema que es distinto al resto. No vas a denunciar que te han robado el bolso, ni que te han estafado, ni que... Quiero decir, hay delitos en los que esa implicación emocional no está de por medio. Aquí a quien vas a denunciar es a la persona que ha sido la pareja tuya durante años, que posiblemente sea el padre de tus hijos, y entonces existen unas ambivalencias brutales, por un lado de lo que tienes con él y por otro lado lo que estás viviendo. Entonces, pues esos son los casos más complejos. Nosotros tenemos obligación de actuar. Otra cosa es que esas resistencias impidan ejercer muchas veces la labor de protección, como así pasa. Entonces nosotros todo eso tenemos que comunicarlo a la autoridad judicial y fiscal. ¿Y qué hacemos con una víctima de violencia de género que ya ha denunciado, que habéis empezado una serie de procedimientos, desde una orden de alejamiento, medidas judiciales que hayáis considerado, y acude a comisaría a lo que escuchamos en los medios, a retirar la denuncia? Vale. Esa palabra de retirar en realidad
no existe. O sea, no, el procedimiento no se va a paralizar porque ella venga a retirar la denuncia. Es que forma parte del proceso una violencia de género. Hoy estoy decidida, pero pasado mañana su comportamiento ha sido completamente distinto, estamos intentando retomar la convivencia y demás, y entonces no quiero continuar con el procedimiento. Todo eso queda constancia en la aplicación informática, en Biogen, en nuestras anotaciones policiales, y se da cuenta al juzgado de los nuevos hechos que han ocurrido. Pero no es que se retire la denuncia. Otra cosa es, pues eso, que si no se respetan las medidas judiciales que se hayan adoptado, pues que sea eso, mucho más complicado continuar con el procedimiento si no tenemos a la víctima de nuestro lado y aporta toda la información que se debe en el juzgado, que eso nos pasa por desgracia muchas veces, ¿no? Que a nosotros nos cuenta su historia, sus vivencias, y llega al día siguiente y se ve en sede judicial y entonces decide no contar absolutamente nada. Pues ahí es mucho más difícil que el juez adopte las medidas oportunas. Y una pregunta, ¿te harías algún tipo de recomendación a aquellas personas cercanas a la víctima para que sepan cómo tienen que actuar en ese caso sin poner en riesgo su situación o de la propia víctima? Sí, en realidad es acudir a las autoridades competentes. Nosotros, la policía, no podemos actuar si no tenemos conocimiento de los hechos. Entonces, para nosotros es fundamental conocer, y muchas veces la propia víctima no puede acudir porque está sometida al control de su agresor. Pero esa tercera persona que tiene conocimiento, que venga y que nos lo comunique, es que es la única manera de poder hacer algo para ayudarla. Si todos nos quedamos callados, claro, e impasibles, difícilmente esa mujer va a salir adelante. ¿Y qué contestarías o qué quieres contestar cada vez que escuchas la típica frase que se escucha en los medios o en conversaciones completamente ociosas cuando dice no voy a ir, es que la policía no va a hacer nada? Ya, hombre, a mí como Policía Nacional y como persona que se encuentra destinada en una de estas unidades, me da muchísima pena escuchar ese tipo de frases. Lo que pasa es que no creo que sea así. Otra cosa es la percepción que pueda tener la víctima después de todo el proceso. O sea, insisto que las víctimas de violencia de género son una prioridad para la Policía Nacional. Siempre la Policía Nacional va a actuar. Pero nosotros llegamos hasta un límite. Nosotros llegamos hasta la toma de denuncia, hasta la actuación contra el agresor en su caso, y a esas medidas policiales que nosotros podemos mantener, unas medidas policiales de protección en función del riesgo que tenga. Pero aquí intervienen en la problemática de la violencia de género muchos actores. Eso, esa fase policial continuará en la fase judicial. Entonces, no siempre la autoridad judicial acuerda una medida de alejamiento, una medida de prohibición de comunicación, una orden de protección, pues porque al final él tiene que valorar todo lo que tiene sobre su mesa. Aquí siempre hay dos partes. Está la parte de la víctima, pero luego también está la parte del agresor, que tendrá también información y aspectos que aportar. Entonces, en base a esa balanza, el juez pues adoptará las medidas judiciales. ¿Que son siempre satisfactorias para la víctima? Lógicamente no, pero así es como funciona el sistema. Aún así siguen creciendo los casos, lamentablemente. Sí. ¿Crees que las campañas de sensibilización que se hacen sobre la información de cómo atajar la violencia de género están creando impacto o están promoviendo que se reduzcan los casos? Yo no sé si que se reduzcan, porque efectivamente las estadísticas van creciendo año tras año. Para lo que sí que creo que ayudan este tipo de campañas es para sensibilizar a la sociedad sobre esta problemática y para que todos seamos conscientes de que la violencia de género no es un problema de dos y que ocurre en la intimidad, sino que es un problema de todos, que todos tenemos que estar alertas a esta problemática. Entonces, pues eso, sobre todo ya digo que creo que esas campañas ayudan a eso, a visibilizar el problema, no sé si tanto a reducirlo. Ya. Hablamos de la emocionalidad de las víctimas, hablamos de toda esta parte emocional, pues porque es tu vida, es tu pareja, es la persona que tú has elegido.
Y pensamos siempre en la víctima, en el agresor, pero ¿y vosotros? ¿Y los profesionales que trabajáis con estas víctimas? ¿Qué emociones tenéis? ¿Qué emociones sufrís? ¿Cómo lo lleváis? ¿Os ayudan, os acompañan, os forman especialmente? Claro, como decía antes, la gente que forma parte de las UFAM es gente voluntaria, no así en otros destinos. Entonces son gente que tiene ganas de trabajar con esta temática y que está dispuesta a hacer todo lo que necesite una víctima de violencia de género, doméstica o sexual. Y a nivel policial, sí que es verdad que en los últimos tiempos se está cuidando mucho más la salud mental de los funcionarios. Hace años hubiera sido extraño ver entre nuestros cursos gestión del estrés, por ejemplo, y esos cursos a día de hoy se imparten desde la División de Formación. Además, se ha creado un equipo psicosocial que está formado por psicólogos y que funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año, para atender a cualquier tipo de necesidad que tenga cualquier compañero que trabaje en esta o en otras materias. O sea que yo creo que cada vez más se promociona el tema de la salud mental y el bienestar psicológico de las personas que trabajamos en estas y otras especialidades que quizás son más sensibles por los temas que se tratan. O sea, que ha cambiado de forma importante ese protocolo que sigue la Policía Nacional en los últimos 10 años, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, este tipo de unidades, si bien es cierto que en la Policía Nacional existe una tradición, o sea, la violencia de género no es algo que hayamos tenido en cuenta a raíz de la creación de las UFAM propiamente dicha en el año 2015, sino que viene de lejos. A primeros de, o sea, en el año 2000 se crean los primeros servicios de atención a la mujer, seguidos posteriormente por los servicios de atención a la familia, hasta ya el año 2015 que se crean las UFAM como se conocen hoy día. O sea, no es que sea algo novedoso, sino que viene, lo que pasa que sí que es verdad que se han mejorado mucho los procedimientos, se ha potenciado muchísimo estas unidades y los recursos que las integran. Se ha mejorado mucho, hemos mejorado mucho, pero ¿qué otras cosas serían necesarias para mejorar el trabajo frente a la violencia de género desde la policía? Desde la policía, pues yo creo que seguir trabajando con unidades como participación ciudadana, que son unas unidades que se encargan de canalizar las relaciones con diferentes colectivos ciudadanos y de contactar con todo tipo de empresas, de asociaciones, incluso de medios de comunicación, para llegar a una parte de la población que de otra manera no se hubiera podido llegar. Y de esta participación ciudadana trabaja en esos ámbitos y sobre todo en los centros escolares a través del plan director. Tenemos muchos agentes de Policía Nacional desplegados por las diferentes delegaciones de participación ciudadana que constantemente imparten charlas relacionadas con la violencia de género en los centros escolares para que desde muy pequeños seamos capaces no solo de prevenir, sino de identificar qué comportamientos puedan ser constitutivos de un maltrato. Entonces, es fundamental fomentar la educación en igualdad y en respeto. Yo creo que eso es algo en lo que estamos todos de acuerdo, que hasta que no lo interioricemos, claro, hasta que no cuaje en la sociedad, ¿no? ¿Y la colaboración de la Policía Nacional con otras instituciones, ya sean judiciales, sociales, sanitarias, existe? Existe y es fundamental. O sea, es que si no, esto no saldría adelante. Nosotros trabajamos mano a mano con los juzgados, mano a mano con los centros sanitarios, mano a mano con los servicios sociales, con los recursos locales, recursos autonómicos. O sea, de nada sirve que me venga una mujer víctima de una violencia extrema y que yo no tenga un recurso al que poder derivarla para que esa noche no tenga que volver a su domicilio. Entonces, esta colaboración es fundamental y diaria, fundamental. Y pues eso, para ello organizamos mesas de trabajo, comisiones de seguimiento, jornadas en las que se expone la problemática de cada ámbito para tratar de dar solución y respuesta, pues eso, al panorama que nos encontramos diariamente en estas situaciones. O sea que la sociedad está activa, en conjunto. Totalmente. ¿Y has visto cambios en la sociedad o en el sistema judicial en los últimos años con respecto a esta problemática? Sí, como decía antes la problemática de la violencia de género se circunscribía a la intimidad de la pareja
Y ahora es mucho más frecuente que recibir la noticia por terceras personas, ya sea de un vecino que ha llamado al 091, alguien que ha visto en la calle un comportamiento inapropiado. Ya no digo una agresión física, sino gestos como demasiado impulsivos y como para atemorizar a la víctima. O sea, cada vez se nota muchísima más implicación en la sociedad civil en este tipo de problemática. Y luego, pues, a nivel judicial, contando con que se han creado se han creado los juzgados propios de violencia de género. O sea, es algo que da idea de la importancia que se da a este tipo de problemática. ¿Cuál es el tratamiento que se da a una víctima de violencia de género que acude a la UFAM, pero va con sus menores? Pues lo primero, salvaguardar la integridad de la mujer y de los menores. Atender qué necesidades son las que tiene. Ofrecerle, llevarle a un centro sanitario a fin de que sea reconocida. Hay mucha gradación, ¿vale? Yo me estoy poniendo quizá en el caso más grave. Llevarle al médico, ofrecerle una orden de protección, ofrecerles casas de acogida, en el caso de que no tengan familiares que puedan acogerles puntualmente. O sea, lo primero es eso, salvaguardar su integridad, y para ello a veces es necesario pues derivarles a este tipo de centros, aunque no es lo más deseable. A nadie le gusta tener que salir de su casa, pero hay veces que es necesario. Y cuando veis estos casos con menores en situaciones graves y de verdad latente de que ha habido violencia de género, ¿cómo vais a casa a nivel psicológico y emocional? Pues lógicamente de piedra no somos. Somos seres humanos que somos capaces de empatizar por completo con las víctimas, pero no podemos mostrar debilidad ni dudas, sino firmeza y seguridad en que lo que está haciendo es lo adecuado y que nosotros estamos ahí para ayudarla, con independencia de que, lógicamente, pues se vean casos que te lleguen y que te lleves a tu casa. Pero bueno, estamos acostumbrados a trabajar y a lidiar con este tipo de asuntos. Bueno, muchas veces te llevas el caso a casa y otras veces los medios de comunicación hacen que te lo lleves a casa. La violencia de género durante un tiempo se ha puesto lamentablemente de moda, se ha puesto en las noticias, está en boca de todos, a veces para bien y otras veces no tan para bien, y eso a vosotros entiendo que os machaca psicológicamente. Sí, pero como digo, yo creo que la policía es una profesión que está acostumbrada a este tipo de presión mediática. Cualquier tipo de actuación policial seguro que va a generar una noticia en los medios de comunicación. Con el tema de la violencia de género, yo creo que la policía está tranquila siempre y cuando haya hecho todo lo que tenía que hacer. Hay cosas que son impredecibles y que se nos pueden escapar, pero si hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, todo nuestro trabajo está fiscalizado y se han dado los pasos que se tienen que dar, lógicamente te afecta, pero tenemos que estar tranquilos y continuar para seguir trabajando con el resto de víctimas. Si tuvieras delante a una víctima de violencia de género que tiene dudas acerca de denunciar o no, ¿qué le dirías? Primero le informaría, que sea consciente de todo lo que supone iniciar un procedimiento penal. Y luego escucharla a ella, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes, qué es lo que quiere, qué es lo que desea, qué espera de todo el procedimiento. Y luego valorar qué necesidades tiene esa mujer, en qué situación se encuentra, de cara a, si ella decide no denunciar, iniciarlo nosotros de oficio. Y hacerle ver eso, que nosotros podemos ayudar sobre la información que tenemos. Si no la tenemos, no podemos hacer nada por ella. Y yo creo que eso, hoy día cada vez estamos más preparados en todas las instituciones, porque la violencia de género, eso se aborda desde multitud de perspectivas, y todos estamos muy concienciados en dar una salida a la víctima. ¿Y si tuviera delante un agresor que niega la agresión, qué harías? Me da igual que lo niegue, porque nosotros al final, él está en su derecho, como cuando detenemos a un agresor, lógicamente, él
tiene derecho a decir que todo lo que dice ella es mentira, pero nosotros también tendremos que escucharle, tendremos también que recopilar la información que él nos pueda aportar y contrastarlo con lo que nos ha dicho, la víctima. Entonces, digo, en el caso de que efectivamente la víctima lo sea de violencia de género, por mucho que diga el que no, nosotros vamos a tener otros indicios, otras informaciones que provengan de otros ámbitos que nos van a permitir pues imputarle el delito. Aunque sea como medida de prevención hasta que se aclare todo. A ver, como medida de prevención nosotros no podemos detener. Nosotros detenemos si efectivamente se ha cometido un ilícito penal. Porque eso, también estamos vulnerando los derechos de otra persona. Entonces, tenemos que comprobar que efectivamente ese delito se ha producido y practicar todas las diligencias de investigación que nos permitan determinar que efectivamente ese delito ha existido. Y a partir de ahí, proceder en su caso a la detención del autor, que él, como detenido, tendrá lógicamente su posibilidad de defenderse y de negar todas las acusaciones que se le realizan. ¿Existe un prototipo de víctima de violencia de género? No es que exista un prototipo, porque puede darse en todas las edades, en todo tipo de clases sociales, pero sí que es verdad que a lo mejor mujeres que se hayan podido extraer, ¿vale?, algunas características de la personalidad de las mujeres, pues con una más baja autoestima, que tengan temor a la soledad, que no sean independientes económicamente, que tengan esa dependencia del agresor. A lo mejor esa serie de factores hacen que sea más fácil que una persona pueda llegar a ser víctima de violencia de género. Pero ya digo que se da en todos los sectores de la sociedad, en todas las franjas de la sociedad, y no es que exista un prototipo como tal, aunque pueden existir determinadas características que lo favorecen. Y vuelvo, ¿existe un prototipo de agresor? De la misma manera, igual, se da en todos los estratos sociales, en todas las edades. Pero también es verdad que se han extraído alguna serie de características, pues personas que son más inseguras, que puedan potenciar su agresividad si ingieren alcohol o consumen algún tipo de sustancia estupefaciente, que hayan percibido modelos similares en sus etapas más tempranas, conductas mal aprendidas. Pues eso, es alguna serie de características, aunque ya digo, que se da en... Y cuando hablamos de violencia, normalmente todos tenemos en la cabeza la violencia física. ¿Pero qué más tipos de violencia existen? Claro, la violencia psicológica, casi más frecuente son las denuncias por violencia psicológica que por la violencia física. La violencia sexual, el hecho de que te fuercen a mantener relaciones sexuales. La violencia vicaria, el hacerte daño a través de los niños. La violencia económica, pues cuando dependes económicamente de él y entonces no puedes acceder a nada porque él es el que gestiona los recursos económicos. Entonces, sí, o sea, no, siempre nos vamos a la física, que es la más grave, pero efectivamente existen otra serie de violencia. Y por supuesto denunciables y con su legislación correspondiente. Por supuesto, como digo, es que casi se denuncian, bueno, en el ámbito en el que yo trabajo casi me encuentro más denuncias por tema psicológico que físico, que también por supuesto lo hay, pero el psicológico es muy frecuente. Supongo que para erradicar esta problemática la educación temprana en los colegios, en los institutos, es básico, ¿no? Básico. Por eso decía, yo como representante de Policía Nacional abogo por las unidades de participación ciudadana que diariamente, bueno, si no diariamente, pero sí con mucha frecuencia acuden a los centros educativos para concienciar a profesores, alumnos, a padres de alumnos, no solamente alumnos, o sea, es centro escolar y el entorno, para concienciar acerca de esta problemática e impulsar los valores de respeto e igualdad desde que somos bien pequeñitos. Es fundamental la educación en este sentido.
Y bueno, y desde la Policía Nacional, desde la OPRI, la Oficina de Prensa y Relaciones Internacionales, también se promociona mucho el cómo llegar a determinados colectivos jóvenes, cómo se comunican hoy día a la juventud a través de redes sociales. Pues vamos a hablarles a través de redes sociales. Entonces, bueno, pues la Policía Nacional cuenta con canales en Instagram, en Facebook, en YouTube, en distintas redes sociales para llegar también a esa parte de la población, para que ayudarles a identificar este problema, que no confundan el amor con conductas que no son apropiadas y que además que son todo lo contrario, son muchas veces el inicio de una futura violencia y luego de cara a la prevención. Pero las redes sociales ayudan en esa prevención que nos estás contando, pero también están perjudicando en algo las redes sociales en temas de violencia de género, de violencia sexual. Sí, a veces efectivamente lo que sirve para ayudar también sirve para todo lo contrario, y es verdad que nos encontramos muchos delitos que se cometen precisamente a través de las redes sociales. Pero para eso está la Policía Nacional, para perseguirlos de la misma manera que se persiguen los que no son a través de este medio. ¿Cuál es el mayor desafío al que se está enfrentando ahora la Policía Nacional o la UFAM en concreto? El mayor desafío, si tuviera que resumirlo en una frase, erradicar los homicidios por violencia de género. Ese es el principal objetivo, que desaparezcan. Pues Irene Niño, inspectora jefa de la UFAM, de la Brigada Provincial Judicial, si no me equivoco. Sí. Muchísimas gracias, mucho ánimo. Quiero decir que tenemos la responsabilidad de la sociedad en conjunto de erradicar esta lacra social, cada uno desde su punto de vista, de cada uno de su dedicación. Nosotros con nuestra fundación lo que aportamos con los perros de protección a las víctimas de violencia de género, perros de soporte emocional, pero la sociedad en general tiene que ser la que ataje, como decía antes, esta lacra. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana tan importante en la que conmemoramos esta fecha, el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Y pues nada, darte las gracias, que las extienda a todos tus compañeros, porque hacéis una labor encomiable y que sois los primeros que recibís y paráis esa situación, y a partir de ahí pues se intenta solucionar las cosas. Así que muchas gracias Raquel. Nada, gracias de verdad, gracias por el trabajo que hacéis, gracias por mostrarlo a la gente que pueda no conocerlo, y gracias sobre todo por todo lo que hemos aprendido hoy también contigo. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y bueno, y que sepáis que la Policía Nacional, y más concretamente la UFAM, está a disposición de toda aquella víctima que lo necesite. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, pues con esto acabamos, y próximamente nos encontraremos con nuevas entrevistas, sobre todo en esta semana, para hablar sobre la violencia de género y cómo podemos erradicarla. Hasta pronto.